Cuando tu lucha no es con demonios, sino es con tu genética. Ya vienes así de nacimiento. Ya es así tu molde, tu cuerpo físico, tus facciones físicas. Ya vienes así, es tu cuerpo. Ya viene así de nacimiento. Es muy probable que este mensaje muy poco o no lo escucharás en los púlpitos en iglesias. Es por eso la importancia que te quedes verlo completo y lo compartas, porque sé que Dios te traerá respuestas a través de este mensaje a ti y a todo aquel que lo compartas, así como lo ha traído a mi vida realmente. Y no es de lo que yo pienso, de lo que yo digo, de lo que yo me imagino, que a lo mejor así es. No, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y en eso vamos a ir directamente a la revelación que dio el precioso Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Pedimos tu Santo Espíritu, el cual nos ama tanto, Señor, que nos viene a dar respuestas, Señor, de vida, respuestas, Dios, a muchas preguntas, incógnitas, cuestiones que muchas veces nos hemos hecho. ¿Por qué esto en nosotros? Pero tú, Señor, nos la revelas por tu Espíritu Santo, precioso Jesús. Gracias, anciano de días, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, te amamos, Padre omnipotente. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, aquí donde dice en Romanos, capítulo 7, versículo 23, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Aquí Pablo está especificando miembros de cuerpo físico. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, el ser exterior, este cuerpo físico, miembros de este cuerpo físico, rasgos físicos muy contrarios a lo que él en su espíritu estaba deseando. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué tremendo! ¿Hasta qué extremo llegó a mencionar el apóstol Pablo de decirse, soy un miserable? Soy un desgraciado, dice en otras versiones, no lo digo yo, en otras versiones de la Biblia. Dice, soy una persona desgraciada, miserable, desafortunada por esta situación que estoy entendiendo. Quiero decirte que Dios en su grande misericordia ha permitido el avance de la ciencia, de la tecnología, y hay estudios profundos y hay personas dedicadas a esto, hay ciencia dedicada a esto, donde hacen estudios a profundidad de personas, de su carácter, en las cárceles donde están psicópatas, donde están personas asesinas en serie, personas crueles, personas sin piedad, y han llegado a decir estos estudios a profundidad que han hecho no con una, ni dos, ni tres, con cientos de ellos que están en las cárceles a nivel internacional, principalmente hablando de estos que tienen los mismos rasgos físicos, que ya viene de genética. Hubo un caso, me estoy acordando, de un niño, era un niño, donde mató al animalito, era un patito de su hermanita, lo acribilló solamente para hacer sentir mal a su hermanita.
y más adelante, dicho sea de paso, se convirtió en un asesino en serie. Entonces, al tener el estudio a profundidad, este tipo de personas, esta ciencia, se han dado cuenta que ese niño traía rasgos físicos, no solo mentales, no solo internos. Aunque no ignoramos influencias, como conocedores de la palabra de Dios, no ignoramos influencias de demonios que se aprovechan de situaciones. Pero aquí la revelación en las Sagradas Escrituras que Dios le dio al apóstol Pablo es una lucha que él tenía con sus miembros, con sus rasgos físicos, los cuales él ya venía de nacimiento con eso. Entonces, ese ejemplo de ese niño que te estoy poniendo, que llegó adulto y se convirtió en asesino en serie, tuvo los rasgos físicos ya de nacimiento de asesinos en serie. Ya venía. Y esos estudios dan a saber que en muchos de los casos se nace en una forma craneana, en una forma ósea, en facciones aún del rostro, llámese de nariz, de labio, de orejas, etcétera, donde hace presión los huesos del cráneo a partes del cerebro. Entonces esa presión conlleva a que la persona tenga delirios mentales, tenga fantasmas, se crea películas fuera de la realidad, sean narcisistas, sean personas los cuales sean imponentes, dominantes. Otros solamente vean por sus beneficios propios. Otros ya vienen de nacimiento con la tendencia a la ira. Otros ya vienen de nacimiento con la tendencia a ser violadores, a ser abusadores sexuales, a ser desenfrenados sexualmente. Otros muy amorosos. Otros ya tienen rasgos que son clarividentes. Fíjate, hasta en eso. Y realmente, al ver muchos de los profetas alrededor del mundo que Dios ha usado tremendamente, coinciden con esos rasgos físicos. Ya vienen predestinados, ya vienen de nacimiento con ese tipo de rasgos. Otros ya vienen de nacimientos con tendencias a deprimirse, con tendencias a ser nerviosos, con tendencias por la forma física, como te vuelvo a repetir, craneana, de los huesos, etcétera, y comprimen partes del cerebro, hacen situaciones los cuales delatan que esa persona, por eso su comportamiento hacia la mentira. Otros son crueles, malos. Otros no tienen empatía con el dolor ajeno. No les importa, no les interesa. Y creo que es muy probable que tú te has dado cuenta de decir, de verdad, esa persona es mala. Tiene hígados malos, no le interesa. Ama la contienda. No siente remordimiento. Y ese tipo de estudios han llegado a la conclusión que el 99.99 de personas como asesinas en serie, personas que mataron hasta niños o sus propios hijos, que están en las cárceles o que son violentos, como te dije anteriormente, que tienen cambios bruscos, en un momento son una dulzura contigo, pero de un de repente te menosprecian, te desprecian, de un de repente tienen esos cambios bruscos que ellos mismos dicen, bueno, ¿seré un demonio? Lo que sucede es que ya viene de nacimiento, no son demonios. No ignoramos las influencias maléficas y esas las reprendemos. Esas, cuando el Señor nos la discierne, nos da el discernimiento, oramos a Dios,
para que sean atadas y sean retiradas. Pero aquí Pablo está mencionando en Romanos 7 que él se dio cuenta por qué su tendencia. Y si vemos la vida de Pablo, nos vamos a enterar y dar cuenta que él tenía tendencia asesina. Pablo fue un asesino en serie, si tú no lo sabías. Pablo se deleitaba viendo morir a las personas, como cuando apedrearon a Esteban. Él estaba en deleite viendo brotar la sangre y no sentía ningún remordimiento. Era malo. Pablo era malo. Era de entrañas malo. Tenía tendencia, Pablo, a solamente ver por su beneficio propio. Era tendencia iracunda, psicópata. Pablo. Y por favor, ve todo el video. No es que estoy atacando a Pablo, sino vamos a llegar a ver la transformación del Señor Jesucristo, de ver el cambio del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo y cómo el mismo Espíritu de Dios le reveló en Romanos capítulo 8, versículo 1, cómo vencer esos rasgos que él ya venía de nacimiento y que no lo iba a poder cambiar. Iba a tener que vivir con ellos el resto de su vida. Y la respuesta viene en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte que estaba morando, como él dijo en Romanos capítulo 7, en sus miembros. En aquel entonces no había cámaras fotográficas. En aquel entonces no había para hacer algún video. No habían estas ciencias como hoy en la actualidad que se han desarrollado y que en realidad la Biblia no va peleada con las ciencias. La cuestión es que muchas veces, o la mayoría de las veces, la ciencia lo que niega es la existencia de Dios. Pero no va peleada ni siquiera esta ciencia que te estoy mencionando o haciendo referencia de estos estudios de estas personas que han hecho a cientos de miles alrededor y principalmente de los que están en cárceles y que han coincidido en facciones, en su rostro, principalmente en sus facciones de cara, en su forma craneana, etcétera, que tienen esa tendencia. Entonces, cuando tú te das cuenta de algo así, tú ya tienes más misericordia. Entonces te das cuenta y consideras a aquella persona y oras por esa persona. Y dices, con razón es así. Él, ella, tiene esa lucha de nacimiento. Ahora, Pablo no se quedó así. Él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, él mismo dice que él se latigaba el cuerpo. Más adelante, en otra de las cartas del apóstol Pablo, dice, yo muero, yo hago morir las obras de la carne. Yo muero a mí mismo, yo me latigo para que viva y florezca las obras del Espíritu en mí, para que florezca el Espíritu Santo en mí. Quiere decir que él toda su vida, por tener esos rasgos en sus miembros físicos, él siempre tuvo la tendencia a la ira. Mas sin embargo ahora él reprimía ese sentimiento de ira y demostraba el amor y la compasión. Y abro aquí un paréntesis. Pablo tenía el don de continencia. Ahora, para ello, vemos que muchas veces este mismo capítulo de Romanos capítulo 7, cuando vemos que las luchas que hay en mi carne, etcétera, inmediatamente se va a pensarse que son de luchas sexuales.
Pero no lo es todo las luchas sexuales. Hay cosas más terribles y más profundas. Porque Pablo, aquí en Romanos 7, no estaba hablando de las luchas sexuales, para lo que únicamente, o la mayoría de las veces, se traduce el Romanos 7 de luchas sexuales. No, Pablo no estaba hablando de tendencias o luchas sexuales que él tenía, porque Pablo no tenía lucha con el área sexual, porque él mismo decía: yo quisiera que todos ustedes se quedaran como yo, solteros, para estar metidos sirviendo al Señor. Pablo tenía el don de continencia. Pablo, y dicho sea de paso, al ir al diccionario español y ver la palabra continencia, es reprimir un sentimiento. Entonces Pablo no era que no sentía la atracción sexual, sino que tenía el don de poder, por el Espíritu Santo, reprimir ese sentido, porque él tenía un fin de estar sirviendo al Señor y quedarse consagrado a Dios así, sin tener mujer. Pero dicho sea de paso, el don de continencia también se ha pensado que únicamente es para los que no se quieren casar, o los que no se casan o se quieren quedar así solteros sirviendo al Señor. No, el don de continencia lo necesitas tú que estás casado. Lo necesitas tú que eres un pastor, que eres una pastora, que eres un ministro. ¿Por qué? Porque el don de continencia es reprimir. Porque si la solución fuera casarse para quitarte de las luchas sexuales, entonces ¿por qué muchos tienen amantes estando casados y sus esposas son espléndidas, bien bañaditas, bien hermosas, bien rasuraditas, o sus esposos no les falta nada? Mas sin embargo, traen esa tendencia lujuriosa, y dicho sea de paso, en muchas mujeres y en muchos hombres ya vienen con esa tendencia, lo cual los rasgos dan a saber que van a ser infieles, que no van a ser duraderos en la relación, que se van a cansar inmediatamente, que quieren estar brincando aquí, brincando allá, teniendo otro hombre, otra mujer, etcétera. Y es lo que el Espíritu Santo está revelando aquí en Romanos 7, de los miembros físicos. No está refiriéndose a demonios, no se está refiriendo a ataques de Satanás, ni influencias diabólicas. No, ya naciste con esas genéticas. Pero tranquilo, porque la misma palabra da la respuesta. Y el ejemplo grandísimo que tenemos es el mismo apóstol Pablo. Si fuera así como te dije, que la solución fuera casarte para dejar esa tendencia que te gustan los hombres, o esa tendencia que eres un adúltero de mujer con mujer, hombre, o tu mujer hombre con hombre, o fornicar, si fuera la solución, entonces al casarse no hubiera ya adulterios, no hubiera infidelidades, no hubiera abominaciones hechas dentro del matrimonio. Mas sin embargo, son esas luchas terribles. Y lo que necesitas, aún estando casado, como te dije anteriormente, es el don de continencia. Porque aún estando casado, necesitas reprimir esa tendencia de adulterio. Necesitas reprimir esa tendencia abominable que sientes hasta para tu mismo sexo. Tendencias diabólicas. Tendencias hacia violar niños. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Porque la palabra es clara. La palabra es clara. Y aquí el Espíritu de Dios está trayendo una respuesta. Porque muchas veces reprendes, atas a los demonios y no hallas el por qué. Vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo y vuelves. Porque ya es tu cruz, amado, que te tocó en la vida. Y esa cruz te va a hacer siempre estar humillado ante la presencia de Dios. Y si quieres llegar a la ciudad celestial, pues fue muy fuerte la cruz que te tocó. No sé si fue la tendencia a la ira, la tendencia a la abominación, la tendencia a ser dominante, a ver solamente por ti mismo, a la mentira, a la tendencia a delirios, a hacerte películas fuera de la realidad, a recordar mucho el pasado, la tendencia a la tristeza.
No sé a qué fue tu lucha, pero hay respuesta en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Entonces Pablo no se quedó allí solamente cuando recibió al Señor Jesucristo, sino que él mismo, entró a buscar la presencia de Dios y el Espíritu de Dios le dio la respuesta que las luchas que estaba teniendo, esas no eran de demonios, no era ataque de tinieblas, era porque ya había nacido así genéticamente. Debemos de entender que somos una raza caída, amados. Debemos de entender que hay razas paralelas, que hay una mezcolancha de razas y caídas y iniquidades y abominaciones que vienen desde milenios atrás. Entonces, desafortunadamente, hasta han sacado la fotografía del niño, o sea, de la persona con menor edad que fue de 8 años, que fue asesino en serie, y mostraron su rostro terriblemente. Todas las facciones en su rostro que tienen los asesinos, los psicópatas, los imponentes, los que tienen una ira reprimida, los violadores. Aquí Pablo no se quedó allí. Pablo se dio cuenta que él estaba padeciendo eso porque era su propio cuerpo. Entonces llegó a decir: miserable de mí, porque ¿cómo voy a cambiar de cuerpo? Tú sabes que aún está comprobado por estos estudios a profundidad que aún haciéndose un cambio en su ósea craneana, tienen hasta un porcentaje de cambios en su comportamiento. Si tenían tendencias a delirios, a psicópatas, y aún hay personas que sus facciones hablan que son personas hirientes en sus palabras. Otras que son amorosas, otras que son amigables, selectivos, observadores, que tienen, vaya, hasta en esto te lo voy a decir, hay personas, y si tú checas personas que son famosas internacionalmente en la palabra y que los siguen multitudes, tienen la boca grande. Versus a personas también que son muy hirientes, del otro lado del mal, también tienen esa facción. No vamos a entrar así en muchos detalles en eso, porque el fin de esto es conocer lo que la palabra de Dios dice y la liberación. Pablo se dio cuenta que él estaba viviendo con eso en sus miembros. Entonces dijo: pues, miserable de mí, entonces, ¿y cómo le voy a hacer? Si mi tendencia es mentir, mi tendencia es matar, mi tendencia es encenderme en coraje inmediatamente, en ira, en herir, ¿sabes que hasta hay tendencias ya para el suicidio? Que le dan muchas vueltas a los pensamientos. Que son personas enfocadas en eso que están haciendo hasta que lo terminan, aunque esté mal. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo dijo: Señor, no vaya a ser que yo fui heraldo para muchos y yo vaya a ser reprobado, yo me vaya a perder. No, Señor, yo quiero salvarme. Dame la respuesta, Padre. Entonces Pablo dice: yo me latigo, yo hago morir esto que está en mis miembros. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo, con la oración, con el ayuno, con el hermoso Espíritu Santo. Si era la tendencia a la ira, a matar, a ser asesino, ahora al amor. Ahora me esfuerzo a la compasión, a la misericordia. Si era mi tendencia a solamente querer mi beneficio propio,
sin importarme a ser una persona psicópata, si mi tendencia era a ser una persona de cambios bruscos, ahorita sí contigo una dulzura, pero al otro día me desaparezco y no quiero de ti. O sea, o gente mala, si la tendencia era que no sentía compasión por nadie, ahora en Cristo Jesús, ahora por el Espíritu Santo me estiro a tener compasión por los demás. Ahí está la liberación. Tú no tuviste la culpa de haber nacido con esas tendencias porque venimos de una raza caída. Yo no sé cuál es tu tendencia. Según estos estudios, según la palabra de Dios, según el mismo apóstol Pablo, no sé cuál está siendo tu tendencia. Que ya vienes de nacimiento, ya es tu genética, es tu molde físico, ya naciste así y va a ser el resto de la vida. No sé, eres inocente por haber nacido así. Tú no tienes la culpa, pero sí eres culpable en no cambiar. Si eres culpable en no hacer lo que dice el apóstol Pablo, tal vez para otro va a ser mucho más fácil estar caminando los caminos del Señor. Pero Pablo, que había nacido con todas esas tendencias de sus miembros, de sus facciones físicas, y ahora, observando la vida de Pablo, yo ya me estoy imaginando que más o menos cómo era su rostro, según estos estudios. Era tendencia a tener ira, no tenía compasión de nadie, solamente quería su propio beneficio, era psicópata, era tendencia asesina, era un asesino en serie. Él pensaba que era una secta satánica, ni siquiera razonaba al ver los milagros potentosos que hacían los apóstoles en el nombre de Jesús. No, él se encerraba en su propia creencia. Ya me imagino cómo tenía su forma craneana Pablo, que le presionaba esa parte de su cerebro, como dicen estas personas que tienen estos estudios a profundidad. Y que todos los que tienen esa tendencia a eso, como el apóstol Pablo, tienen las mismas facciones, el 99.99%. Ya nacieron así. Hasta esas personas dicen, si tú te encuentras a alguien así, sácale la vuelta, porque en realidad, y cuidadito con hacerte novio o casarte con una persona así, porque en cualquier momento hasta te puede matar. Realmente, yo he visto personas que han matado a sus mujeres aquí en República Dominicana y le he puesto pausa al video cuando sacan a la persona que mató a su esposa. Y yo digo, Dios mío, ¿cuánta verdad has permitido al hombre conocer? Todos los que yo he podido ver, su rostro tienen esas facciones que dicen estas personas estudiosas. Y no son demonios. Ya nacieron con esa tendencia. Ahora la culpabilidad es porque los demonios se aprovechan de las tendencias. Eso sí. Las influencias del enemigo se aprovechan de esas tendencias, como el apóstol Pablo se aprovechaban de esas tendencias. ¿Para qué? Para que matara a los cristianos. Para que pidiera cartas y irlos asesinando, encarcelándolos. Cruel. Al ver matar a ese jovencito que lo único que estaba hablando del mismo Dios de la Torá, de la Biblia. Con su complacer estaba viendo verlo morir Pablo a Esteban. Por más que había Pablo estado a los pies de Gamaliel enseñado, era carísimo. Solamente los millonarios de aquel tiempo podían tener un maestro como Gamaliel. Por más que conocía la Torá de punta a punta, la ley de Moisés de punta a punta, fariseo de fariseo, eso no le quitaba lo que ya había nacido físicamente, su genética y la tendencia. Solo cambió cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y reconoció por el Espíritu Santo que esa iba a ser su cruz, que iba a tener esas luchas hasta que partiera con Cristo. Entonces, para él vencer esas tendencias que ya estaban en su miembro,
Se dio cuenta lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. En el poder del Espíritu Santo, aquellos que se rinden a Él vencen las tendencias de su carne. Llámese como se llame. Ahí está la respuesta. Tú no eres culpable que naciste así. Pero sí eres culpable el no cambiar. Porque aquí la palabra te está dando la respuesta. Muchos, quiero decirte, y más por estas islas del Caribe. Permiso. Aclaro, no es mi intención herir los sentimientos de nadie. No. Deseamos que tengas la libertad plena en Cristo Jesús, como la tuvo Pablo, como la tiene todo hijo de Dios. No estoy aquí para faltarle al respeto a nadie, claro, ni herirte los sentimientos, sino cómo vamos a cambiar si no vemos la realidad. ¿Cómo vamos a tener cambio si no reconocemos nuestra situación? Hasta un alcohólico, para poder cambiar, tiene que reconocer que está hundido en un vicio. Reconociéndolo. Entonces vamos a reconocer. Muchas de estas islas del Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico, Aruba, cualquier isla del Caribe, muchas islas del Caribe traen sangre africana. Traen líneas de tribus que comen carne, que son traicioneras, entonces corre por sus venas sangre traidora. Sangre. Lo cual tienen la tendencia a ser infieles, a ser desleales, a traicionar. Unos misioneros, mejor dicho, canadienses, fueron a ser pioneros en África muchos años atrás. Y aprendieron el idioma, hicieron un diccionario del idioma, tradujeron la Biblia en ese dialecto de esas tribus de África. Vivieron allí con esa tribu de África. Pero resulta que él no encontraba la manera de cómo compartirles el evangelio. Era gente traidora, gente mala. Realmente se mataban entre las tribus, era algo horrendo. Entonces, cuando él les empezó a hablar la historia de Jesús y cuando llegó a Judas, que fue el traicionero, ¿sabes a quién ellos tomaron como su Dios? A Judas. Porque fue su héroe, porque ellos, su tendencia era traidora. Esa tribu. Mas sin embargo, Dios hizo una gracia por el Espíritu Santo, lo cual Él pudo decirles que eso no era correcto delante del Señor y que había que cambiarlo. Eso de traidor, en el poder del Espíritu Santo se podía ser fiel. Entonces, por eso, muchos que traen antaños de África o sangre africana, llámese Haití, República Dominicana, islas del Caribe que tú sabes. Por eso tendencias que tú dices, bueno, este pana, este amigo, ¿cómo me pagó? Traidor, que no tienen empatía. Yo venía el otro día en un carrito y venía el hombre que estaba manejando con una conocida y decía, realmente me da gusto que ya vayas a poder salir de esa área porque realmente no sé qué tienen allí. Todos son malos. Todos son de hígados malos. No tienen compasión del dolor ajeno. Y quiero decirte que no son demonios. No ignoramos las influencias. Claro. No ignoramos eso. Pero estamos viendo ya cuando vienen ya genéticamente. Y es cuando alguien así dices, con razón él se ha portado así conmigo o ella. Con razón es así. Con razón tiene esa tendencia. Y es cuando usas de misericordia y oras por él, oras por ella. Y si tú ya te estás dando cuenta, como el apóstol Pablo, que tienes esa tendencia a la ira, que tienes esa tendencia a
Aún hay enfermedades que lo primero que le dice el doctor, tu mamá fue diabética, hubo cáncer por alguien de tu familia. Fíjate, ¿te fijas cómo se eslabona todo? Pero hay poder en Jesús, el poder mayor está en Jesús. Pablo vino a Jesús, tuvo el encuentro con Jesús, que hoy es tu día para que tengas el encuentro a Jesús. Y te des cuenta ahora por qué muchas veces sin tú querer hacer eso, no puedes soltar de hacerlo. ¿Por qué esa tendencia a ser malo, a pagar mal, a mentir? Personitas que se han suicidado tienen las mismas facciones que dicen estas personas estudiosas. Personas que mienten con facilidad, que son muy dramáticas. Es más, hasta yo te lo he dicho, hasta los clarividentes, los profetas, nacen con rasgos. Ya vienen de nacimiento. Ya vienen elegidos para ser. Pero aquí no es que tú te quedes así y que como Pablo diga, pues miserable de mí, pues ya no hay solución, estoy en este cuerpo, ni modo que me cambie de cuerpo. Ni modo que me pague una cirugía plástica, cambiarme eso que me está reprimiendo esa área de mi cerebro. No, pero Pablo se rindió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso, vemos en Apocalipsis, que diremos, porque nos redimiste de la maldición del pecado, de toda tribu, raza, pueblo y nación. Y eso incluye eso, lo que el Espíritu Santo reveló. Que a pesar, Señor, que luché toda mi vida con eso genético que ya nací, con esas facciones en mi rostro que me delataron que yo tenía esa tendencia, Señor, mala, pude vencer por Jesús en tu Espíritu Santo a mí mismo, principalmente. Porque aquí Pablo está refiriéndose a vencerse a sí mismo. Aquí no está hablando en Romanos 7 y 8 a vencer a los demonios, a Satanás, que no ignoramos eso, porque eso en el nombre de Jesús, cuando Dios no nos tiene que hay una influencia, se reprende y se le pide a Dios que lo retire y se le manda fuera en el nombre de Jesús. Pero el vencerte a ti mismo, el ser malagradecido, tendencias a abominaciones sexuales. Y como te vuelvo a repetir desde un principio, aquí Romanos 7 no es como mucho se ha traducido, que solamente las luchas miserables que son las tendencias sexuales. No, es todo eso. Vemos la vida de Pablo, lo que estaba sucediendo, mas él triunfó en Jesús, rindiéndose al Espíritu Santo, y es la palabra y la respuesta que Dios te da hoy aquí. Ríndete al Señor. No sé nuevamente cuál sea tu tendencia, tu genética ya de nacimiento. No lo sé. Que tú dices, bueno, ya voy a la iglesia, ya recibí a Jesús. ¿Y por qué siento todavía esa envidia? ¿Por qué tengo esa tendencia a ser iracundo? A ser malo, a ser avaro. Tú sabes que hasta los ávaros tienen. Dios mío, es algo tremendo. Yo estoy, Señor, realmente gracias, porque esto viene de ti. Porque esto se eslabona con tu palabra y nos da la respuesta para nosotros tener los cambios. Que si tienes la tendencia a ser cruel y eso, pero por eso muere a ti mismo. Tienes que latigar tu cuerpo y rendirte y dejar el poder del Espíritu Santo dominar en tu vida. Y decir, esto no. Ya tengo la tendencia a ser psicópata, ya tengo la tendencia a tener esos cambios bruscos, ya tengo la tendencia a no tener empatía, que no me duela,
el dolor ajeno, pero yo me voy a doblegar como Pablo, a latigar mi cuerpo, a hacer morir las obras de los miembros de mi carne, de lo que ya nací genéticamente, y en el poder del Espíritu Santo voy a hacer lo contrario. Voy a amar, voy a perdonar, voy a ser generoso, voy a bendecir. No solamente voy a ver por mis propios beneficios, sino por los demás. Es más, hasta las gentes generosas, todos tienen la misma facción genética, detallada en una parte de su rostro. Fíjate, qué tremendo y qué certero es la bendita palabra del Señor. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de tu levantamiento. Hoy es el día que tú vuelvas a tu Padre Celestial. Hoy es el día que no te quedes solamente diciendo, bueno, es que yo nunca voy a poder cambiar por más que voy a la iglesia. No, es que ya naciste así, mi hijo. Ya tienes eso genético, ya tienes ese molde óseo y en parte que te está comprimiendo el cerebro. ¿Cómo vas a cambiar eso? Romanos 8:1. Si ya te enteraste como Pablo, que se enteró de su tendencia, de su lucha de nacimiento, dijo, no, yo no me voy a perder, porque venimos de una raza caída, de mezclas de razas y de líneas sanguíneas. Por eso, hoy me rindo a Jesús. Hoy, en el poder del Espíritu Santo, hago lo contrario, venzo, triunfo, y que sean los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Y así pueda yo entrar a la ciudad celestial. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Salvarme. Este es un mensaje poderosísimo. Es algo tremendísimo. Es la respuesta tremenda a muchas de tus preguntas. Comparte ahora mismo este video a los grupos, a tu Facebook, en tus contactos, por todos lados, en tu WhatsApp, porque sé que Dios le dará respuesta a todos por medio de este mensaje. A Dios sea la gloria. Di conmigo esta oración. Da el primer paso, tener el encuentro con el Señor Jesucristo. Y dile, Señor Jesús, hoy, como el apóstol Pablo, me rindo a ti. Dile, me rindo a ti, Jesús. Hoy deseo tener ese encuentro contigo. Deseo tener ese nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y ahora sé que no quedará únicamente con esta oración que haga, sino que diario tengo que tomar mi cruz, morir a mí mismo, renunciar y, como Pablo, latigar mis miembros en el sentido de negarme a la tendencia que yo ya nací con ella y que mucho culpaba a los demonios cuando ya es algo rasgo físico, ya es genético. Mi propio rostro lo puede delatar. Señor, y si has permitido, Dios, estos estudios a profundidad, personas que se han esmerado y se han dado cuenta, Señor, de que son tendencias ya de nacimiento, Padre, es lo que Pablo se dio cuenta. Gracias por ello, pero más gracias, Señor, porque me das la salida, me das la respuesta, me das la solución en el poder del Espíritu Santo, caminando en tu Espíritu, para así negarme a mí mismo, tomar mi cruz diaria, seguirte, Señor. Y me doy cuenta que soy una persona que hiero fácilmente, que sé dónde herir, porque ya tengo esa genética también. Que soy una persona envidiosa, que soy una persona con tendencias a abominaciones sexuales, que soy una tendencia, Señor, con desenfrenos sexuales, Señor, que soy una persona genéticamente que ya trae, Señor, para ser iracundo, para ser colérico, para tener la cólera blanca
¿Y qué es la cólera blanca? Que aguanto, que las voy a las ofensas, las voy guardando hasta que llega el momento que explota la persona. Hasta en eso tienen tendencias. Es una parte de la ósea craneana que está reprimiendo una parte del cerebro. Y por eso personas tú las ves muy calmadas, calladitas, pero todas la están guardando y llega el momento que ¡pum!, explota la bomba. Y lo llaman, estas personas estudiosas, la cólera blanca. Señor, pero tú me has dado respuestas. Si yo estoy identificando, Dios, si me hago películas, si tengo, Señor, una obsesión, si tengo esa tendencia, Dios, a deprimirme, si tengo esa tendencia, Dios, a matar, a ser asesino, a querer destruir a alguien, Señor, a no sentir compasión ni siquiera por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, Dios, a no respetarte, Señor, hoy me rindo a ti. ¿Quién soy yo? Dile, ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí y me esté llegando este video, Señor? Que me estás hablando y dando la respuesta. ¿Quién soy yo que tengas de mí misericordia, que quieres salvarme como salvaste al apóstol Pablo? Y que se dio cuenta que no era asunto de demonios únicamente, sino era asunto ya genético, de sus rasgos físicos, que ya era asunto de nacimiento. Por eso iba a luchar toda su vida con eso, pero tú le diste la respuesta en el poder del Espíritu Santo, en la comunión, en la llenura del Espíritu Santo. Iba a vencer y así no se iba a perder. ¿Quién soy yo que hayas venido, Jesús, a este planeta, a este mundo tan pequeño de la Vía Láctea, galaxia, viendo otras creaciones según tu palabra, abriendo otros planetas según los descubrimientos de la ciencia, de los telescopios tan hermosos, Señor? Viniste aquí donde está la raza humana. Y aunque somos malos, porque dice tu palabra que no hay bueno ni siquiera uno, aunque todos tengamos esta raza humana caída, tendencia a ser mala, unos en un grado mayor, otro en grado menor, pero no hay nadie bueno. Ni llámese predicadores, ni llámense apóstoles, pastores, nadie es bueno. El bueno solamente eres tú. ¿Quién eres tú, Señor, para tomar misericordia mía y quererme salvar? Hoy acepto tu salvación, hoy acepto tu perdón, hoy acepto el cambio, hoy acepto tu Espíritu Santo. Para yo sabiendo qué tendencia, pues definitivamente voy a luchar toda la vida con eso. Porque ya nací así, es genéticamente, pero tengo la salida para vencer, Señor, esas luchas y vencerme a los miembros físicos míos personalmente, principalmente. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, bienvenido. Señor, retira cualquier confusión en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, es real. Da la revelación, Dios, de esta verdad tan poderosísima, Dios. Gracias. Libera a tus ángeles. Cúbrenos, Señor. Tennos en tu lugar secreto y oculto con tu preciosa sangre. Señor, escóndenos en lo más profundo de tus manos, de tus heridas. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda influencia demoníaca del enemigo, vengativa, destructiva, ataque, revanchismo, despojo, Dios. En el nombre de Jesús, cúbrenos, ni accidentes, ni percantes, ni torpezas en contra nuestra, Señor, ni de los nuestros, Señor. Padre, ni ninguna área de nosotros, Señor. Ningún ataque, Señor, sea de persona malintencionada, usada por el enemigo, medios, animales, cosas, o del mismo enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrenos. Gracias, Dios, por esta revelación. Nos rendimos a ti y gracias. Nuevamente, ¿quiénes somos nosotros para que tengas de nosotros misericordia y nos des esta tremendísima verdad de tu palabra y que nos liberta? Porque dice, y conoceré la verdad y la verdad os libertará.